Hola chicos, en este video nos va a tocar analizar cómo fue el cambio que hicieron los romanos de pasar de una monarquía a formar una república y algunas de las instituciones que se crearon muy importantes que fueron también en el futuro de su historia, como fue por ejemplo el tribunado de la plebe. Pero bueno, vamos a empezar explicando algunas cuestiones. Recuerdan que habíamos visto que en Roma se fundó como una ciudad con una monarquía, o sea que todo el poder estaba en manos del rey, todo el poder estaba en manos de una persona. Esta fundación mítica que hicieron Rómulo y Remo, que terminó quedando como rey Rómulo. Entonces todo el poder estaba en manos de un rey, pero que era una monarquía especial, en donde no era que el hijo, cuando moría el rey, no la heredaba el hijo esa monarquía, sino que había una votación. Todas las personas considerados los más importantes, los patricios, que eran los descendientes de los fundadores, hacían una votación y votaban quién quería que sea el nuevo rey. Entonces de esa manera Roma tuvo 7 reyes. A medida que iban pasando esos reinados, los romanos se fueron relacionando con otros pueblos que había cerca de las 7 colinas, de los lugares donde se fundó la ciudad romana. Con algunos en algunos momentos se relacionaron bastante mal, tuvieron bastantes guerras, y con otros en otros momentos se relacionaron bastante bien. Es más, hasta se terminaron uniendo, se aliaron, realizaron una liga, sobre todo con los latinos y con los sabinos. Se terminaron uniendo y en vez de ser 3 pueblos chiquititos, formaron uno un poco más grande. En un momento también se pasaron a relacionar con otro pueblo que eran los etruscos. Los etruscos quedaban más al norte. Y acá donde viene lo importante, porque estos etruscos eran un pueblo mucho más grande que los romanos en ese momento, y en un momento los empezaron a dominar. Formaron una alianza de estas distintas ciudades, en donde los etruscos eran los que gobernaban. Entonces, por eso los últimos 3 reyes de Roma se dice que eran reyes extranjeros. ¿Por qué? Porque eran reyes etruscos. Los últimos 3 reyes de Roma, de estos 7, eran Tarquino el Antiguo, Servio Tulio y por último Tarquino el Soberbio. ¿Por qué se llamaba de esta manera? ¿Por qué le decían los romanos de esta manera, Tarquino el Soberbio? Bueno, porque justamente por su modo de actuar, un modo muy soberbio, en donde al tener todo el poder en sus manos, al poder hacer absolutamente lo que quería, utilizaba ese poder de una manera tiránica, como una especie de tiranía, en donde hacía absolutamente lo que quería buscando su beneficio particular y no buscando lo mejor para toda la población. Es más, y acá donde vino el drama, donde vino la complicación tremenda. No era que solamente Tarquino el Soberbio actuaba buscando su beneficio propio, sino que incluso todos sus familiares, con una impunidad completamente terrible, hacían absolutamente lo que querían, incluyendo lo que sucedió con el hijo de Tarquino el Soberbio, que abusó de una mujer, abusó de una chica, y ahí fue donde se armó todo el despelote total. ¿Por qué? Porque los romanos no toleraron para nada ese acto que hizo el hijo de Tarquino. Es más, y una persona, Bruto, lo que se dice que dijo después de que el hijo de Tarquino hubiera abusado a Lucrecia, fue lo siguiente. Leyendo lo que plantea, lo que escribe el historiador Tito Livio, dice que por esta sangre tan casta, antes del ultraje del hijo del rey, juro y os pongo a vosotros dioses por testigos, que yo perseguiré a Lucio Tarquino el Soberbio, a su criminal esposa y a toda su descendencia a sangre y fuego, y con todos los medios que en adelante estén a mi mano, y no consentiré que ellos ni ningún otro reine en Roma. A partir de ese momento, después de ese ultraje, lo que nos quiere decir Tito Livio, que dijo Bruto en esta cuestión, es que todos los romanos le tomaron un odio total, un odio visceral a la monarquía. Los romanos después de ese momento no quisieron tolerar nunca más que todo el poder esté en manos de una sola persona. Tanto Tarquino, el rey, como toda su familia tuvieron que escapar, tuvieron que irse de Roma, se tuvieron que fugar para el norte. ¿Y qué fue lo que sucedió ahí? Todo el conjunto de patricios, todos los romanos más ricos, estos descendientes de los fundadores, todos estos patricios fundaron una nueva forma de gobierno. Acá estamos hablando ya en el año 509 a.C. Esta forma de gobierno era la república, en donde el poder no estaba en manos de una sola persona, por eso no era un reino, sino que estaba dividido en 3 poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Estos 3 poderes lo que hacían eran una especie de balance y contrapeso cada uno de los poderes
para que el poder que hace las leyes no haga lo que quiera, el poder que las pone en funcionamiento, el poder ejecutivo, que en el caso de la antigua Roma eran los cónsules, el poder legislativo era el Senado, el poder ejecutivo eran los cónsules, este poder que los pone en ejecución tampoco pueda ponerlo cualquier ley que quiere, en el momento que quiere, y el poder judicial sea otro poder, esté compuesto por otras personas que el legislativo y el ejecutivo de turno, para poder controlar el cumplimiento de las leyes. Entonces estos tres poderes se balanceaban entre sí, los tres actuaban como una especie de contrapeso uno del otro para que todo el poder no recaiga en manos de una sola persona. Ahora la cuestión es la siguiente: con esta nueva forma de gobierno, con esta república, los más perjudicados, los que salían más perjudicados, eran los que antes tenían el poder, perdón, es decir, los reyes. Claro, yo les preguntaría a ustedes, si ustedes fueran Tarquino el Soberbio, que hasta ese momento eran reyes y podían hacer lo que querían, y de repente, de un minuto para otro, dejaron de ser rey y se tuvieron que ir, ¿salieron beneficiados o perjudicados? Claramente la respuesta sería perjudicado. Si ustedes fueran los senadores, si fueran los patricios, que lo único que hacían era elegir un rey y después lo controlaban nada más o no podían hacer muchas más cosas, y de repente de la nada pasan a ser senadores, pasan a ser cónsules y pasan a administrar la justicia. Es decir, que antes no hacían casi nada y ahora pasaron a poder controlar absolutamente todo. ¿Salieron beneficiados o perjudicados? Y salieron recontra beneficiados. Y vamos con el otro tipo de la población, que era la mayoría, que eran los plebeyos. Los plebeyos que no tenían, no eran los aristócratas, no eran los descendientes de los fundadores de Roma, no tenían ningún tipo de privilegio, no tenían mucho dinero. En el momento de la monarquía no tenían la capacidad para hacer ninguna ley ni para hacer absolutamente nada, y de repente se forma esta república que tampoco pueden participar, porque para poder estar en el Senado, para ser cónsul o para administrar la justicia, tenías que ser un patricio. Si eras pobre, si eras plebeyo, no podías participar. Entonces, ¿estabas mejor o peor? Y la verdad que no sé. Más o menos como que estabas igual. ¿Qué fue lo que pasó entonces? En estos primeros años, Roma empezó a tener, estos primeros años de la República, Roma empezó a tener algunas guerras con algunas ciudades de alrededor, sobre todo con los etruscos, estos que le digo que estaban al norte, que eran mucho más fuertes. Claro, cuando los romanos se rebelaron un poco, a los etruscos no les gustó para nada. Entonces, es más, hasta el mismo Tarquino el Soberbio quiso volver a reinar, a gobernar sobre Roma. Entonces, los patricios lo que hicieron fueron, armaron a toda la ciudad. Es más, se empezaron a hacer instrucciones militares. Roma siempre fue, desde sus orígenes, una civilización muy belicosa. O sea, siempre propuso cuestiones relacionadas con la guerra. Es más, dicen ser descendientes de Marte. Rómulo y Remo dicen ser hijos de Marte. Y todo el linaje, toda la pureza, todo el linaje, todos los que descendieron después de Rómulo y Remo, en alguna gotita, alguna pizquita de Marte, del dios de la guerra, tienen en la sangre cada uno de estos romanos. Entonces, siempre fue una sociedad que vio como cuestiones favorables, o con buenos ojos, mejor dicho, hacer la guerra. Sobre todo cuando alguien lo venía a invadir, cuando alguien lo venía a atacar. Por ejemplo, el caso de los Tarquinos, de Tarquino Soberbio. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Empezaron a hacer un montón de guerras y algunas guerras se empezaron a ganar. Y como empezaban a ganar, se empezaron a quedar con esos territorios, se empezaron a quedar con esos lugares que le pertenecían anteriormente a estos pueblos que les hacían la guerra. Es más, cuando les empezó a ganar, les empezó a ir bien, también empezaron a promover ellos la guerra. O sea, iban ellos también a hacer la guerra a los que estaban más adelante. Entonces cada vez se fueron expandiendo más, expandiendo más, expandiendo más. La cuestión es la siguiente, y con esto vamos terminando, con esto vamos cerrando. Llegó un momento en donde a la hora de hacer las leyes, recuerden, los únicos que hacían las leyes eran los patricios, pero a la hora de combatir, a la hora de pelear, no peleaban solamente los patricios, sino que también peleaban los plebeyos. Es más, y los plebeyos eran los que corrían con mayores riesgos, porque tenían menos dinero para comprarse buenos armamentos. Entonces, además eran los que iban en primera línea y tenían mayor posibilidades de morir en la guerra. Entonces, a la hora de hacer la guerra, todos se arriesgaban por igual, pero a la hora de obtener los beneficios, los mejores beneficios se lo quedaban los patricios. Y eso la verdad que a los plebeyos no les gustó para nada. Entonces hubo un momento en donde los plebeyos pidieron participar también de la política, pidieron tener la capacidad de hacer leyes también. Porque lo que ellos decían era, bueno, mira, si a la hora de hacer la guerra
peleamos todos, a la hora de hacer las leyes también la tenemos que hacer todos. O de alguna manera también tenemos que participar todos. No pueden ser que participen siempre solamente ustedes. No, los patricios decían, no, pero bueno, ustedes son plebeyos, nosotros somos los descendientes de los fundadores de Roma, entonces nosotros por eso, ¿sabes qué? Está bien, ustedes quieren ser los únicos que hagan las leyes, perfecto, ahora ustedes van a ser los únicos que pelean también. Vamos a ver si pueden hacerlo con nosotros o sin nosotros. ¿Y qué fue lo que hicieron los plebeyos? Sin realizar absolutamente ningún acto de violencia, sin ningún acto de violencia. Fueron todos caminando despacito, despacito, despacito. Subieron a un monte, al monte Sacro, y se quedaron todos sentaditos ahí, cruzaditos de brazos. Mientras, a las afueras de la ciudad, había uno de los pueblos que quería invadir la ciudad de Roma, obviamente para destruirla, para saquearla y para conquistarla. Entonces los plebeyos lo que decían eran, miren, si nosotros queremos defender nuestra ciudad, pero si vamos a pelear, si vamos a morir, si vamos a tomar riesgos, queremos pelear, morir y tomar riesgo también por nosotros, no para que los beneficios se lo queden solamente ustedes. Entonces de esta manera terminaron acordando los patricios y los plebeyos en crear una nueva institución llamada el Tribunado de la Plebe, en donde los plebeyos eran los únicos que podían participar. Roma seguía siendo una república aristocrática porque solamente los patricios eran los que estaban en el Senado, los que podían hacer las leyes, y los que tenían el mayor poder, por así decirlo. Pero ahora se creaba una nueva institución llamada este Tribunado de la Plebe. Estamos hablando del año 494 a.C. Se crea el Tribunado de la Plebe en donde los plebeyos lo que podían hacer era lo siguiente. Si había una ley que los patricios estaban por sacar, si había una ley que perjudicaba totalmente a los plebeyos, pero que los recontra perjudicaba, el Tribunado de la Plebe tenía la capacidad de vetar esa ley. ¿Qué significa? Que podían decir, no señores, esa ley no sale. ¿Por qué? Porque perjudica al pueblo. Entonces, de ese modo, los senadores estaban obligados a cambiarla, a modificarla y a que una nueva ley pudiera salir sin que perjudique al pueblo. Si una nueva ley iba a salir que no perjudicaba al pueblo, todos los del Tribunado de la Plebe daban el ok y decían, sí, está perfecto, esa ley puede salir. Entonces, esa ley salía. De esta manera, y con esto vamos terminando, ¿qué es lo que queremos decir? Es que, en un primer momento, recuerden que Roma empezó como una monarquía. Después, teniendo todo el poder en manos de una sola persona y abusando de ese poder, abusando hasta literalmente, por desgracia, de ese poder, los romanos le tomaron un odio visceral a la forma de gobierno monárquica e instauraron una república. Esta república empezó siendo plenamente aristocrática, en donde los únicos que tenían los beneficios eran los patricios, la aristocracia. Y después de a poquito, algunas veces sin usar la violencia, como este ejemplo que vimos recién del Monte Sacro, y otras veces vamos a seguir estudiando más adelante, utilizando la violencia de los dos lados, del lado de los patricios, del lado de los plebeyos. Esa república cada vez se fue haciendo un poquito más popular, por no utilizar el término democrática. Pero bueno, todo esto se dio a lo largo de un montón de años de historia de la República Romana, que es lo que vamos a empezar a analizar más adelante.